Muy buenas. Seguimos comentando el magnífico libro de Tomás García, Muertes perpendiculares. En esta ocasión nos proponemos analizar la idea de verdad de la pintura, que ofrece el autor en el capítulo 3 del libro. Desde nuestra óptica, el análisis de García adolece de una cierta confusión. Es preciso comenzar haciendo algunas distinciones importantes. Vamos a dejar de lado ahora la distinción entre pintura figurativa y pintura abstracta. Una distinción muy importante es la que distingue entre mímesis accidental y mímesis esencial. La mímesis accidental imita la imagen contingente de la cosa en un espacio y momento dados. La mímesis esencial, en cambio, imita la esencia de la cosa, sus relaciones y proporciones esenciales. Basamos esta distinción en una distinción muy similar que hace Gustavo Bueno en Imagen, símbolo y realidad entre semejanza simple y semejanza compleja, que viene a significar prácticamente lo mismo. Pues bien, Tomás García dice, o parece decir, que las apariencias de la pintura son apariencias falaces, porque simulan falazmente volumen, tridimensionalidad, apariencia de movimiento, etc. La pintura es una pintura, la pintura tiene lugar siempre sobre un espacio plano, por lo tanto, si la pintura simula volumen, tridimensionalidad, es porque las apariencias solo pueden ser falaces, según Tomás García. Y añade, como anécdota, y lo justifica también, hablando de la anécdota que cuenta Bueno en Televisión, Apariencia y Verdad sobre los pintores Ceuxis y Parrasio, donde el primero consigue engañar a los pájaros con el realismo de sus uvas, y el segundo consigue engañar al propio Ceuxis cuando pinta una cortina sobre estas uvas y Ceuxis intenta apartarla. Pues bien, a propósito de esta historia, se pregunta Tomás García, ¿quiere decir esto que la pintura tiene que ser considerada como un arte que solo genera apariencias falaces? Y dice García, ni mucho menos. La pintura puede ofrecer, por otro lado, algunas apariencias, especialmente apariencias pragmáticas, especialmente verdades pragmáticas. Verdades de tipo, por ejemplo, autológico, cuando el autor sigue presente en la obra. Verdades de tipo dialógico, porque diferentes autores ofrecen diferentes perspectivas de un mismo hecho. Por ejemplo, la muerte de César representada por diferentes autores. Y por último, dice Tomás García, puede ofrecer la pintura verdades normativas, en cuanto estas obras puedan servir de cánones o modelos para futuras obras. Desde nuestro punto de vista, el relato de Ceuxis y Parrasio no quiere decir que las apariencias de la pintura sean falaces o engañosas. Dice Bueno, en efecto, las figuras pintadas, que en sí mismas son meras simulaciones meméticas, pueden comenzar a desempeñar el papel de apariencias cuando un sujeto dado, en lugar de interpretarlas como simulaciones alotéticas o apariencias, se comporte ante ellas como si fuesen realidades autotéticas. Por lo tanto, decimos nosotros, no son apariencias engañosas a menos que alguien las interprete como realidades autotéticas. Pero en el momento en que alguien las interprete simplemente como apariencias dadas en un espacio plano para ser ofrecidas al espectador y ser interpretadas, en este caso no están operando o actuando como apariencias falaces. Pero además, la historia que cuenta Bueno nos enseña algo muy interesante, y es que parece haber un criterio objetivo para juzgar si una obra de arte es más o menos potente que otra, si una obra de arte es más o menos verdadera que otra, en función de la capacidad y potencia para sugerir, para evocar, para provocar una serie de efectos objetivos. Por eso dice que Parrasio pinta mejor que Ceuxis, mientras Ceuxis solo consigue engañar a los pájaros, Parrasio engaña a los pájaros y a Ceuxis. Por lo tanto, hay un criterio objetivo para determinar si una obra es mejor que otra, y creemos nosotros, en este sentido, para considerarla incluso más verdadera desde el punto de vista técnico que la otra. En este sentido, desde nuestro punto de vista, la verdad de la pintura, por ejemplo, la verdad de la pintura histórica, no está en si las apariencias de la tela se corresponden a la realidad contingente accidental, sino si se corresponden a la realidad de modo esencial, en cuanto reflejan la verdad categorial, esencial de la historia, a escala histórica, una escala donde lo esencial no está en los accidentes de la escena, sino en lo que se desprende de las reliquias y relatos y concatena de modo formal con la historia objetiva, con el curso histórico objetivo. La verdad de la pintura histórica
está en la identidad de esa pintura con las reliquias y relatos históricos a escala histórico esencial, no accidental, en la medida en la que esa pintura es coherente con esas historias, con esas reliquias, con esos relatos que se dan alrededor de la pintura. Una historia, por lo tanto, que segrega, por ejemplo, el tipo de azul del cielo, la distribución de las manchas de sangre sobre el cuerpo de César, etc. Porque la verdad de la pintura histórica hay que contemplarla siempre y medirla siempre a escala histórica, a escala de las categorías y esencias históricas, no a escala accidental. Pero en cuanto queramos preservar un tipo de verdad específica de la pintura, no podemos desvincular esa verdad de la potencia con que se representa pictóricamente. Por eso la verdad de la pintura creemos que hay que ponerla más bien en la potencia con que se representa pictóricamente la verdad histórico esencial. Potencia medida en la capacidad de la pintura para suscitar efectos objetivos, relativos al contenido, en el momento que se reconstruye o interpreta ese contenido. Por ejemplo, la potencia para suscitar el caos y la tensión alrededor de César. La potencia para representar la indefensión alrededor de César mientras es sujetado por el resto de senadores y los puñales brillan en el aire. Las torsiones y deformaciones de los rostros y los cuerpos, etc. Las dagas, la sangre. Tomás parece presuponer que si un cuadro expresa sensación de volumen, de movimiento, etc., en cuanto lo hace sobre una superficie plana, las apariencias tienen que ser falaces, cuando es al revés. Si esas apariencias expresan volumen y profundidad, en cuanto no los tomemos como verdades autotéticas, habrá que considerar a dichas apariencias como verdaderas, precisamente, desde el punto de vista técnico, por su potencia y por su capacidad y calidad para evocar no solo una verdad histórica, sino una verdad histórica dada a través de la estética y a través de los efectos objetivos estéticos de los que hemos hablado. Pues bien, para terminar, en cuanto a lo que dice Tomás de la verdad autológica, dialógica y normativa, nosotros lo formularíamos de otro modo. Diríamos que la verdad autológica de una obra es la potencia de esa obra, la potencia con que determina autologismos efectivos en el intérprete. Por ejemplo, el autologismo por el cual el sujeto, el intérprete, se representa esa profundidad, ese volumen, se representa esa sensación de caos, de tensión, esa sensación de miedo, ese caos alrededor de César. En cuanto a la verdad dialógica, será la potencia de la obra para suscitar interpretaciones, puntos de vista enfrentados, igualmente plausibles y siempre renovados en cada época histórica. En cuanto a la verdad normativa, aquí sí coincidimos con Tomás García. La verdad normativa de una obra seguramente hay que ponerla en la potencia y capacidad de la obra para servir de modelo a futuras obras. Y hasta aquí el análisis de nuestro tercer vídeo sobre la verdad de la pintura. Muchas gracias.